Aquel que en el trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Aquel que en el... Hola, bienvenidos a la cuarta lección de la secuencia de estudios hablando acerca de Jesús. En esta lección estaremos hablando de los privilegios que Jesús obtuvo después de resucitar. Y es que debemos considerar que después de su resurrección, Jesús obtuvo varios privilegios, o llamémosle también derechos. Y de esto vamos a estar hablando precisamente en esta lección, y vamos a estar identificando 6 de estos privilegios. En primer lugar, después de su resurrección, Jesús recibió toda autoridad de parte del Padre Celestial. Y esto nosotros lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 18, nos dice la palabra del Señor. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, como podemos ver en este pasaje, nuestro Señor Jesucristo se dirige a sus discípulos, pero después de haber resucitado. Y ahí les está diciendo que Él había recibido toda potestad, toda autoridad. Por otro lado, si vemos en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 9 al 11, veremos que ahí la palabra del Señor dice: por esto Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, todo esto quiere decir que el único que tiene la autoridad en temas espirituales es nuestro Señor Jesucristo. Lo cual significa que nosotros no podemos obedecer lo que nos diga ninguna persona aquí en la tierra, por mucha autoridad espiritual que ésta tenga, o por mucha inteligencia, por mucha sabiduría que tenga. Solamente la autoridad le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde es que nosotros encontramos su santa voluntad? Pues por supuesto, en las Santas Escrituras. Ahí está registrado todas las enseñanzas que Jesús nos quiso dar, particularmente en los 4 evangelios. Ahí vemos justamente cuál fue la voluntad de nuestro Señor. Entonces, nuevamente queremos recalcar que el único que tiene autoridad y el que tiene toda la autoridad es nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo ganó nuestro Señor gracias a su resurrección. En segundo lugar, el segundo privilegio que Jesús obtuvo después de resucitar es que Él fue declarado Hijo de Dios. Y esto lo dice en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Entonces, como estamos viendo en este pasaje, nos está diciendo que Jesús fue declarado o fue establecido como Hijo de Dios, pero por su resurrección. Y es que debemos considerar que el término Hijo de Dios en realidad se trata de un título mesiánico que solamente le pertenece a Jesús. Esto quiere decir que Jesús también es nuestro Señor, nuestro Salvador, el Redentor de toda la humanidad. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15, nos dice la palabra del Señor que aquel que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios,
permanece en Dios y Dios permanece en él. Entonces, ¿esto qué implica para nosotros? Implica que si nosotros queremos permanecer al lado de Dios, si nosotros queremos tener comunión con el Padre Celestial, tenemos que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Y esto Jesús lo obtuvo gracias a su resurrección de entre los muertos. Vamos a ver ahora el tercer privilegio que Jesús obtuvo por medio de su resurrección. Y es que después de haber resucitado, Jesús fue declarado como sumo sacerdote. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 5, versículo 10. Dice ahí, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y es que debemos nosotros considerar que aquí se está hablando de un hombre que se llamaba Melquisedec. Y este sacerdote estaba relacionado con la vida de Abraham. En aquel momento vivió precisamente este hombre llamado Melquisedec. Pero, ¿cuál es su cualidad? O una de las cualidades más destacables de Melquisedec es que dice que él no tenía principio ni tampoco tenía fin. En ese sentido se asemeja el sacerdocio de Jesús, que no tiene un principio, pero que tampoco tiene un final. Pero por otro lado, nosotros debemos considerar que el sumo sacerdote era en realidad el mediador entre Dios y los hombres. Esto quiere decir que Jesús, al haber sido declarado o al haber sido establecido como sumo sacerdote, es que él se constituyó como el mediador entre Dios y los hombres. Y eso también nos dice el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 5, nos recuerda que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, ¿esto qué implica para nosotros? Implica que el único que puede interceder por nosotros ante el Padre Celestial es solamente nuestro Señor Jesucristo. Por nosotros no puede intervenir la mamá de Jesús. Tampoco puede intervenir ninguno de los apóstoles. Tampoco puede intervenir ninguna persona que haya fallecido o que esté viva, por muy espiritual que ésta haya sido, por muchas virtudes que haya tenido en su vida. No nos pueden servir como mediadores, como intermediarios. El único que nos puede servir como mediador es nuestro Señor Jesucristo. Y ese privilegio Jesús lo obtuvo gracias a su resurrección. Bueno, ahora vamos a ver el cuarto privilegio que Jesús obtuvo después de resucitar. Y es que con su resurrección, lo que Jesús obtuvo fue convertirse en la primicia de aquellos que van a resucitar, o en la primicia de la resurrección. Y esto nosotros lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 20 al 21 nos dice: pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho, pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, ¿qué significa la palabra primicia? Significa que Jesús ha sido el primero en haber resucitado. Es decir, de todas las personas que murieron, el primero en resucitar para vida eterna
fue nuestro Señor Jesucristo. Pero por otro lado, nosotros tenemos que entender este término primicia a la luz del Antiguo Testamento. Y es que según el Antiguo Testamento había una fiesta, y esa fiesta era conocida como la fiesta de las primicias. En esa fiesta los israelitas estaban llamados a llevar un manojo de sus primeros frutos. Por ejemplo, podían llevar un manojo de cebada. Eso quería decir que el resto de su cosecha, la producción de su campo de cultivo, iba a ser de la misma naturaleza, es decir, cebada también. ¿Y esto qué significa cuando estamos hablando acerca de Jesús? Significa que Jesús, así como Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Es decir, la mayor prueba que nosotros tenemos de que realmente en el día del juicio final todos vamos a resucitar, la mayor prueba es que Jesús ha resucitado. Si Jesús no hubiese resucitado, no habría manera de pensar en que va a haber resurrección de los muertos. Pero debemos considerar, a la luz también de lo que nos dice Romanos capítulo 11, versículo 6, nos dice que si las primicias son santas, también el resto de la cosecha es santa. Es decir, si Jesús resucitó y después de haber resucitado fue al paraíso celestial, también nosotros después de resucitar vamos a estar al lado de nuestro Dios, vamos a estar totalmente consagrados a nuestro Padre Celestial, y ese es el camino que Cristo nos marcó, y ese es el privilegio que Jesús obtuvo gracias a su resurrección. Bueno, ahora vamos a enfocarnos en el quinto privilegio que Jesús obtuvo después de resucitar, y es que con su resurrección Jesús obtuvo o recibió la autoridad para juzgar. Es decir, llegado un momento dado, en el último día, en el día cuando Jesús vuelva por segunda vez a esta tierra, ahí se va a efectuar el día del juicio final. ¿Y quién va a actuar en aquel momento como juez? Va a ser nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos dice en el libro de Hechos, en el capítulo 10, versículo 42, dice lo siguiente: y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Entonces, la idea es la siguiente: cuando Jesucristo venga por segunda vez, todos vamos a resucitar, o mejor dicho, los que hayan estado muertos van a resucitar. Y dice, los que hayan quedado vivos, pues serán transformados, pero todos van a ser sometidos ante el tribunal de Cristo. En aquel momento, según lo que nos dice Mateo capítulo 25, Jesús se va a sentar como el gran juez y va a apartar a unos a su derecha y a otros a su izquierda, así como un pastor aparta las ovejas y a los cabritos. De la misma manera también el Señor va a apartar a unos para vida eterna y a otros, lamentablemente, para condenación eterna. Hay muchos que de pronto, hoy en día, cuando les hablamos acerca de este tema, se ríen o se burlan inclusive, pensando que se tratan solamente de invenciones, de cuentos, de fábulas que alguien se las ha inventado. Pero ojo, nuestro Señor Jesucristo, durante su ministerio, Él estuvo predicando justamente acerca de este tema.
Y en una oportunidad dijo que allí será el lloro y el crujir de dientes. Por ahora, de repente las personas se pueden burlar, se pueden reír de esto que estamos diciendo, pero cuando llegue el momento del día del juicio final, lamentablemente, ahí las personas tendrán que derramar lágrimas, pero será demasiado tarde, porque nuestros destinos estarán ya determinados por la eternidad. Y miren lo que dice al respecto también la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. En la traducción del lenguaje actual dice: cuando Jesucristo venga como Rey, juzgará a todos, tanto a los que estén vivos como a los que estén muertos. Entonces, solamente para hacer un énfasis, Jesús obtuvo el derecho, el privilegio de convertirse en juez gracias a su resurrección. Hasta aquí hemos visto 5 privilegios que Jesús obtuvo después de resucitar. Ahora vamos a ver el 6º privilegio. Pero para poder identificar este último privilegio, debemos considerar lo siguiente. Miren, bajo el Antiguo Testamento se nos dice que todos los muertos, todos aquellos que morían, se iban a un lugar determinado, llamado Seol. Pero nos dice que ese lugar era un lugar de descanso, era un lugar de reposo, era un lugar en el cual no había ya más memoria, ya no habían más recuerdos, pero también era un lugar de oscuridad. Es decir, bajo el Antiguo Testamento no había ninguna diferencia para las personas que morían. Todos iban a un solo lugar. Sin embargo, si nosotros vemos el Nuevo Testamento, nos daremos cuenta que ahí se nos habla acerca del paraíso. Y es que se nos habla del paraíso como el lugar en el cual se encuentra el trono de Dios. Principalmente está ahí el Padre Celestial, el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo representado por medio de un cordero, están los 24 ancianos, están los 4 seres vivientes. Nos dice que también están ahí millares y millones de ángeles. También se nos dice que hay una gran cantidad de personas que han muerto en Cristo Jesús. Es más, si nosotros vemos en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús estuvo siendo crucificado, ahí se nos dice de que uno de los ladrones que fue crucificado junto con Jesús, en el último momento se arrepintió y le pidió a Jesús, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces la respuesta de Jesús fue: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por otro lado, también vemos que el apóstol Pablo nos dice que fue arrebatado, fue llevado hasta el paraíso. Ahora, si vemos también en el Evangelio según Lucas, nos daremos cuenta que a este lugar, conocido como el paraíso, también se le conoce como el seno de Abraham. Entonces, la pregunta que cabe hacernos para nosotros es: ¿en qué momento se permitió el acceso a los muertos a ese lugar conocido como el paraíso? Porque recordemos, en el Antiguo Testamento, principalmente las visiones de Isaías y las visiones de Ezequiel acerca del trono de Dios, nos dan a conocer que ese era un lugar exclusivamente del Padre Celestial, de los ángeles y de los seres vivientes, de los arcángeles, es decir, solamente seres espirituales. Pero en cambio, en el Nuevo Testamento se nos dice de que también se permitió el acceso a ese lugar
a los muertos. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿en qué momento se permitió el acceso? ¿Cuándo es que ocurrió eso? Y de alguna manera la Biblia nos da cierta información que nos permite pensar cuándo es que esto sucedió. En Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículos del 18 al 20, nos dice lo siguiente la palabra del Señor. Asimismo, Cristo padeció una sola vez, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Entonces, este pasaje nos está diciendo de que efectivamente Jesús murió, fue enterrado, pero durante los 3 días que Jesús estuvo en el sepulcro, lo que habría ocurrido es que Jesús en espíritu se dirigió a ese lugar conocido como el Seol en el Antiguo Testamento y predicó un mensaje de salvación a aquellas personas que estaban muertas. Y esto lo podemos complementar dando lectura a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 6. El texto bíblico nos dice: por esto también se les predicó el evangelio aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos, en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Entonces, nuevamente queremos decir que Jesús, estando en espíritu, fue y predicó a los muertos. Pero ¿qué tipo de mensaje tenía que comunicarles? Por supuesto, un mensaje de salvación. Y cuando Jesús predicó ese mensaje de salvación, lógicamente algunos de esos muertos obedecieron la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Jesús se llevó a esas almas y los llevó justamente a ese lugar que nosotros conocemos como el paraíso. Fue ahí cuando se inauguró el paraíso para que puedan entrar los muertos en Cristo Jesús. Esto nosotros podemos deducirlo, como les estoy afirmando, en los textos bíblicos que hemos mencionado. No existe ningún pasaje en las Escrituras que nos digan cuándo es que el paraíso fue inaugurado para que los muertos pudieran ingresar. Pero esta lectura de Primera de Pedro nos da luz a pensar que efectivamente eso ocurrió gracias a la resurrección de Jesús. Entonces, el sexto privilegio que Jesús obtuvo después de resucitar fue el de inaugurar el paraíso, para que de ahí en adelante pudieran entrar todos aquellos que mueren en Cristo Jesús. Pero ¿esto qué implica para nosotros? Implica lo siguiente, que cuando una persona muere en la actualidad, cuando un creyente fallece, lo que ocurre es que el alma de ese creyente se va a ese lugar conocido como el paraíso, en la morada de Dios. Pero si la persona lamentablemente ha muerto, pero desobedeciendo a Cristo Jesús, viviendo una vida de egoísmo, viviendo una vida de rebeldía ante los ojos de Dios, lamentablemente lo que le espera es un lugar conocido como el lugar de tormentos. Es un lugar, según nos describe la Biblia, en la cual hay mucho lamento, hay mucho dolor. Nosotros no quisiéramos que ninguna persona vaya hasta ese lugar, pero es necesario que nosotros podamos aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador,
Y de esta manera nosotros no tengamos que ir a ese lugar de tormentos o de castigo, sino que más bien vayamos a ese lugar conocido como el paraíso. Espero de todo corazón que esta lección le pueda ayudar a fortalecer su fe en Cristo Jesús y también le pueda ayudar a fortalecer su vida espiritual. Que el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Aquel que en el trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Aquel que en el trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Por siempre y siempre.